Señor General Jorge Enrique Mora Rangel, muy buenos días. Señor ministro, muy buenos días. Me alegra y me complace mucho estar con usted en el día de hoy, señor ministro. Estoy hablando de un tema, señor general, que usted es el que conoce mejor que todos los colombianos. El tema de cómo se rescató Colombia de una situación crítica en el año 2002, construyendo unas fuerzas militares capaces de devolver la tranquilidad a los campos, de permitirle a la gente que fuera por las carreteras, de permitirle a los colombianos que volvieran a vivir. ¿Cómo fue eso posible en tan corto tiempo, señor general? Bueno, muchas gracias, señor ministro. Realmente esta es una magnífica oportunidad de poder recordarle a los colombianos la situación y las circunstancias que vivíamos en los últimos años del siglo pasado, en la década de los 90. Ministro, yo quiero ponernos un poquito en situación como unos antecedentes a la llegada del gobierno del presidente Uribe. En mis análisis y en mis estudios, yo he concluido y me he convencido que la década de los años 90 se constituyó en la década decisiva del conflicto, porque ocurrieron 4 circunstancias especiales que fue la situación que encontró el presidente Uribe cuando llegó al gobierno. La primera de ellas fue que en esa década se constituyó en la década de mayor crecimiento de la guerrilla en Colombia. Crecieron en número, crecieron en armas, crecieron en organización como nunca en la historia del conflicto. Y en esa década las FARC le propinaron al ejército los golpes más duros y contundentes que en la historia del conflicto hemos tenido como institución. Hubo combates donde perdimos 30, 40, 50 hombres, soldados, oficiales y suboficiales nuestros, perdidos en esos combates, muertos, heridos, una cantidad de hombres nuestros secuestrados y la credibilidad institucional muy afectada por parte de los colombianos que ante esa situación perdían la credibilidad en las instituciones. La encuesta Galo hacía 2 preguntas. Una de ellas era, ¿cree usted que las Fuerzas Armadas colombianas están en capacidad de derrotar militarmente a la guerrilla? Y los colombianos, en esa pérdida de credibilidad tan terrible, decían que no. Y la otra pregunta era, que ¿cree usted que las Fuerzas Armadas, que la guerrilla de las FARC está en capacidad de llegar al poder? Y desafortunadamente los colombianos creían que sí. Esa era una de las situaciones que pasó en esa década. La otra fue la respuesta institucional, fue la reestructuración del ejército, fue lo que el señor general Valencia Tovar, uno de nuestros grandes generales, calificó como el 4.º momento estelar del ejército en el siglo pasado. Y lo que estaba pasando en el campo de combate no sucedía por capacidad de las FARC, lo que estaba sucediendo era por debilidad institucional. Hicimos un análisis, definimos cuáles eran nuestras debilidades y fortalecimos el ejército en lo que se llamó la reestructuración. Y en esa década pasó otro hecho, que fue el proceso de paz del Caguán, donde las FARC engañaron a los colombianos. Ellos no se estaban preparando para ningún proceso de paz. Ellos lo que hicieron en el Caguán fue fortalecerse para continuar con su plan estratégico de la toma del poder. Y por último, en esa década sucedió el Plan Colombia, que fue una feliz coincidencia de lo que nosotros estábamos haciendo como reestructuración institucional, y llegó el Plan Colombia. En el 2002 llegó el presidente Uribe a la presidencia, con un gran respaldo ciudadano y una gran esperanza de los colombianos ante la situación que estábamos viviendo. Y llegó con su política de seguridad democrática, que fundamentalmente era un llamado a los colombianos a respaldar y a fortalecer la institucionalidad, sus fuerzas militares, su Policía Nacional, con una gran decisión del empleo de las fortalezas del Estado, para recuperar la seguridad, la confianza, la credibilidad de los colombianos en el Estado y sus instituciones. Cuando el presidente Uribe llegó al poder en el 2002, encontró
esta situación. 16 frentes guerrilleros asentados en el departamento de Cundinamarca y alrededor de la ciudad de Bogotá, cumpliendo su plan estratégico de la toma del poder por las armas, y el poder estaba en Bogotá. Y entonces fueron ubicando, y cuando Uribe llegó, encontró 16 frentes en Cundinamarca. Hoy en día uno mira esa situación, mira el mapa, mira la geografía, y le parece imposible que alrededor de Bogotá hubiesen 16 frentes de las FARC. El secuestro totalmente disparado en el país. Aproximadamente hubo años donde tuvimos más de 1.000 secuestrados, colombianos secuestrados por las guerrillas de las FARC y por el ELN también. En Bogotá la gente tenía miedo de salir de la capital. Por ninguna de las carreteras se sentía seguro. A 20 minutos de Bogotá ya encontraba retenes de las FARC. Esa era la situación que estaban viviendo los colombianos. Teníamos más de 300 hombres nuestros, militares y policías, secuestrados por la guerrilla de las FARC. Más de 200 municipios de Colombia sin alcalde y sin policía. La guerrilla de las FARC se dedicó a atacar los puestos de policía de municipios cercanos, lejanos, apartados, donde habían 8 o 10 policías y en una noche llegaban 50, 80 guerrilleros, los atacaban, los mataban, los secuestraban, destruían los pueblos con esas famosas pipetas de gas que lanzaban sin ningún control. Y secuestraban a nuestros valientes policías que se defendían, pero eran 8, 10, 12 policías contra 50, 80 bandidos atacándolos durante toda una noche. Y las FARC absoluta y totalmente comprometidas en el narcotráfico. Esa fue la situación caótica, terrible, que encontró el presidente Uribe cuando llegó en el año 2002. Y a esa situación de las FARC le aumentamos el problema con los paramilitares, unas organizaciones comprometidas totalmente en el narcotráfico, creciendo por el producto del poder económico del narcotráfico, y la guerrilla y los paramilitares pues se presentaban como supuestamente atacando, combatiendo a las FARC, pero era un remedio peor que la enfermedad. La guerrilla de las FARC y los paramilitares eran dos organizaciones igualmente criminales, narcotraficantes, violadores de los derechos humanos, y hablando de las FARC y los paramilitares, como dicen, ahí sí que entre el diablo y escoja cuál de los dos son peores, porque son igualmente, o eran igualmente, y continúan siendo igualmente criminales. El mismo día de la posesión del presidente Uribe, las FARC lanzaron un ataque con cilindros explosivos contra el centro de la ciudad de Bogotá, sobre el Palacio Presidencial, sobre el edificio del Congreso. Murieron muchos colombianos humildes, pobres, asesinados por la misma organización que supuestamente decía y argumentaba que estaba defendiendo a los colombianos. Pero en esa situación murieron más de 20 colombianos en ese ataque del día de la posesión del presidente Uribe. En la misma semana de posesión del presidente Uribe, se tomaron las decisiones políticas de la seguridad democrática. Y como base, como parte de esa política de seguridad democrática del presidente Uribe, los militares, cumpliendo esa política presidencial, estructuramos lo que se llamó el Plan Patriota. Es un plan que contemplaba el empleo conjunto de las fuerzas militares, un plan de nivel estratégico elaborado por el Comando General de las Fuerzas Militares con base en la política del gobierno del presidente Uribe. El Plan Patriotas inició el camino de la victoria que llevó a los bandidos de las FARC derrotados militarmente a un proceso de paz. Eso fue lo que encontró el presidente Uribe cuando llegó ministro Londoño, de acuerdo a su pregunta. Eso fue lo que encontró, y cómo en tan corto tiempo se pudieron revertir esas situaciones críticas.
El presidente declaró la conmoción interior tan pronto llegó al ejercicio de la presidencia para arbitrar unos recursos importantes. 2.500.000.000.000 de pesos me parece que era la cifra del momento, pero sobre todo una voluntad de lucha. Y en muy corto tiempo, general, en muy corto tiempo, las carreteras transitables, los pueblos de Colombia libres de la amenaza de las FARC, los alcaldes en sus municipios, la institucionalidad recobrada. ¿Cómo fue eso posible en los cortos meses en los que usted fue comandante de las fuerzas militares, general? Sí, a ver, ministro, le comentaba que la política del presidente se materializó para los militares en lo que llamamos el Plan Patriotas, que era fundamentado en la política del gobierno. El plan estaba encaminado a proteger la población civil, a proteger a los colombianos, que es la razón de ser de nuestras instituciones. La situación era caótica. La ciudad de Bogotá, los bogotanos tenían miedo de salir aquí a las carreteras. Tuvimos un ataque aquí en La Calera, a 4 kilómetros de la capital. Y el plan estaba encaminado a la protección de la población, a lograr la victoria militar y al empleo conjunto de las fuerzas militares, o sea, del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, en estrecha coordinación con nuestra Policía Nacional. Uno de los logros del Plan Patriota y de la política de seguridad fue el fortalecimiento institucional, las relaciones entre las instituciones. Éramos dos fuerzas hermanas combatiendo con los mismos objetivos y con el mismo propósito, las fuerzas militares y la Policía Nacional. El Plan Patriotas se realizó en 3 fases. En una primera fase, que era el alistamiento para la campaña, en esa primera fase iniciamos con el plan de los soldados campesinos. Teníamos más de 200 municipios sin alcaldes y sin policías, lo que se quiere decir sin el poder, sin gobernabilidad, porque no había autoridad civil ni tampoco había presencia de la policía. Necesitábamos recuperar esa presencia institucional y elaboramos un plan conjunto con la policía para regresar a la policía a los municipios y, lógicamente, regresar al alcalde. Y lo logramos en muy poco tiempo. Cada municipio le dedicamos 40 soldados y la policía 20 policías. Y con esa fuerza regresamos a todos los municipios donde no habían alcaldes ni policías, regresó el alcalde, regresó la autoridad, se recuperó la tranquilidad y nuevamente volvimos a tener autoridad en esos más de 200 municipios con la presencia de nuestros soldados y el regreso de nuestros policías. El Patriotas tuvo 3 fases. La primera es esta que estábamos hablando y la segunda fase necesitábamos expulsar, sacar a las FARC del departamento de Cundinamarca que estaba amenazando a la capital de la República. Y esa primera fase se llamó la Operación Libertad. Y en un año, los 16 frentes de las FARC que hacían presencia, atacando pueblos, secuestrando gente, impidiendo el tránsito por las vías, esos 16 frentes de las FARC en un año fueron expulsados del departamento de Cundinamarca y la capital quedó liberada de esa amenaza que teníamos y que no permitía una vida normal en la capital de la República. Ahí hubo unos combates duros, intensos, que permitió la derrota de las FARC en esa parte aquí del departamento de Cundinamarca. Y vino otra fase más adelante, ya liberada la capital de la amenaza, derrotada las FARC en el departamento, entonces todo el peso, todo el poder militar y de la policía se orientó al donde estaba concentrado la mayor fuerza de las FARC, que era en el bloque oriental y el bloque sur, que delinquían en el departamento de Meta, Caquetá, el Putumayo, Guaviare, en una zona muy extensa del país, donde estaba la mayor fuerza de las FARC. Y ahí fue cuando las fuerzas militares realizaron la operación que denominaron Operación JM, que llevó
a iniciar la derrota contundente y total de las FARC en el campo militar, en el campo de combate. Con eso se estructuró lo que llamamos los planes de la victoria, porque después del plan Patriota vino el plan Consolidación, un plan Bicentenario y el plan Espada de Honor, que concluyó con la derrota total de las FARC, llevando a las FARC a que se dieran cuenta que su famosa doctrina de la toma del poder por las armas no era posible, que estaban derrotadas militarmente, y en esa forma, y con derrotados militarmente, llegaron a acoger el ofrecimiento de iniciar un proceso de paz, que fue el que nos llevó, y un proceso de paz que realmente no se logró los propósitos y objetivos de la victoria militar que se había logrado en el campo de combate, porque gran parte de esa victoria militar se perdió en los acuerdos y en el famoso proceso de La Habana. Este es un recuento más o menos de lo que inició el presidente Uribe, que llevó a la victoria militar en el campo de combate, a la derrota de las FARC y a sentarlos derrotados militarmente en un proceso que llevó y que se ejecutó ya más adelante en el gobierno del presidente Santos. Con los resultados que conocemos. Señor general, qué importante que el país refresque la memoria y que el país sepa lo que hicieron nuestras fuerzas militares y de policía, y cómo de una situación en la que la capital de la República estaba completamente rodeada por estos bandidos de las FARC, se pasó a la derrota total de las FARC en todo el país. Señor general, muchas gracias por estos recuentos históricos y esperamos tener muy pronta oportunidad de continuar con ellos, porque el país parece que tiene muy mala memoria. Muchísimas gracias, señor general. Muchas gracias, señor ministro, y es un placer haber participado en su programa, que escuchan muchos colombianos con el mensaje contundente institucional que usted transmite todos los días. Gracias, señor ministro, muchos éxitos a usted y a su equipo de trabajo.